Orgullosamente en Escobar y Martínez cumplimos 63 años, haciendo realidad el sueño de sus fundadores Eduardo Martínez Cuervo y Manuel Escobar Lozano, con quienes esta quimera empezó en el rincón de una pequeña carpintería de 20 metros cuadrados, y que hoy es una realidad que ha vencido con éxito las dificultades propias de la industria. Aquí sabemos que la confianza, la pasión por la calidad y la diversificación han sido los principales motores de nuestra permanencia en el tiempo y los valores bajo los que trabaja todo aquel ligado a la compañía, haciendo de la confianza el valor más importante. Una confianza que es mutua y se da entre socios, colaboradores, proveedores y clientes. Construimos una filosofía que nos lleva a hacer las cosas bien, llenando las exigencias del mercado y buscando la satisfacción de nuestros clientes, para convertirla, la materia prima, en productos que se ajustan a las más altas especificaciones. Un reto que hemos cumplido desde el comienzo y que se refleja con el Premio Nacional de la Calidad categoría Gran Industria, otorgado por el Gobierno Nacional en 1991. La certificación ISO 9001, otorgada a nuestros procesos de calidad por el ICONTEC en 1998 y renovada año tras año hasta hoy, además del sello Approved, otorgado por la FIFA a nuestros balones de fútbol de alta competencia. Todos esos reconocimientos que reafirman nuestra tarea administrativa como la mejor guía de trabajo y que día a día le dan sentido a nuestro eslogan: calidad que une. Por eso, estos resultados también se han transformado en la diversificación, que pasó de empezar haciendo las pelotas de letras más recordadas por generaciones de colombianos, a producir balones para deportes en equipos con el reconocimiento de entidades colombianas como la DIMAYOR, que eligió los balones Golti como los oficiales del campeonato nacional, el reconocimiento de la Federación de Fútbol, la Federación Colombiana de Baloncesto, la Federación Colombiana de Microfútbol y en el exterior, las entidades rectoras del deporte en Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde han hecho de los balones los oficiales en sus deportes dirigidos. De esta manera, dimos un paso que retó a nuestra empresa y a nuestra gente a desarrollar tecnología propia, que hoy se mantiene en permanente actualización y nos permite estar a la vanguardia en un sector de consumo exigente, pero que nos dio también la posibilidad de expandirnos en el mercado con la marca de pegantes Boxer, un producto desarrollado en 1960 y que hoy cuenta con una línea completa de pegantes para zapatería, madera, construcción, ensamble de carrocerías y un pegante ecológico libre de solventes. Para Escobar y Martínez este ha sido un camino de diversificación que nos ha llevado a elaborar desde productos de consumo, pegantes industriales, hasta productos para grandes estructuras como las bandas transportadoras de gran capacidad y longitud, como la de Manaure, que transporta sal a lo largo de 1.2 kilómetros, la banda de 3 kilómetros que está ayudando a construir el túnel de la línea, los apoyos y juntas de dilatación en el puente Niña María en Cajamarca, el más alto del país, el puente de la Cuarta Sur en Medellín, el más largo a nivel urbano, y el puente Río de Oro de Bucaramanga, galardonado como la estructura en concreto de mejor diseño. Y como estos, muchos otros proyectos, orgullo de la ingeniería colombiana. Es así como nuestros más de 60 años en el mercado han sido el resultado de la decisión de sus socios, pero no menos importante, del trabajo incansable y leal de sus colaboradores, de su capacidad de innovación y trabajo en equipo para el mejoramiento y mayor eficiencia en nuestros procesos. Escobar y Martínez, calidad que une.